Vamos a darle la bienvenida, siempre es un gusto recibirla a Mariela Solari. ¿Cómo te va, Mariela? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ahí en el informe de arranque yo planteaba un poco la situación general, pero es ineludible el tema de la niña de 4 años que murió en Rivera. Ya pasaron algunos días y recién hablábamos fuera de aire, habiendo pasado sobre todo el primer momento, se pueden hacer como algunas evaluaciones, porque la gran pregunta que todos nos hacemos es, recién lo decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo no se detectó, ¿no? O sea, ¿cómo no se pudo detectar antes esta situación? Y uno piensa, porque la idea no es para nada culpabilizar ni a instituciones educativas, ni a maestros, ni a nadie, pero bueno, esa niña, como todos los niños, tienen contacto, además de con su familia, con otras personas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que falló, Mariela? Bueno, ¿qué es lo que falla en realidad? Creo, ¿no?, que ha sido una semana muy intensa y compleja, con una situación que tuvo un final extremadamente dramático y que ninguno de los uruguayos y uruguayas queremos que eso pase con nuestros niños. Lo que no podemos es sorprendernos, porque como tú también lo decías en el informe antes de arrancar la nota, en el último año Uruguay registra 4.000 casos de niños que se detectan y llegan a instituciones del Estado, de la salud o a la justicia y a distintos centros que atienden estas situaciones, que son niños y niñas que viven situaciones de maltrato físico y abuso sexual en su espacio de convivencia, en el lugar donde están los adultos que a los niños les transmitimos que son quienes los tienen que cuidar. Esos casos nos tienen que interpelar de que la violencia hacia los niños está mucho más naturalizada de lo que creemos. Sí, una cifra altísima. Es muy y son solo los que llegan. Sí, por supuesto. ¿No? Hay muchos otros que quedan en una situación de naturalización o de parálisis a veces de quien escucha el relato del niño, o que alguien que cree que está pasando algo pero lo minimiza, y hasta que el niño no busca otra forma de ayuda, queda por ahí. Claro, entonces, por eso en el informe yo, entre otras cosas, decía de si la violencia es de siempre, cómo identificarlo como algo que sale de lo correcto, de lo habitual, de la pauta de crianza que hay en cada casa. Entonces, tú traías algunos actores que están en la vida del niño, ¿no? Que es la familia inmediata, el núcleo de convivencia, la familia extensa, el barrio, las instituciones por las que transitan los niños. La violencia, las situaciones de violencia atraviesan todos esos actores, y en realidad quienes tenemos que estar alertas somos todos, con distintos grados de responsabilidad. Quienes tenían la responsabilidad primaria en el cuidado y la protección, en el caso de esta niña como de otras, son los adultos que están a cargo de la crianza. En este caso concreto son los 2 adultos que hoy están imputados y cumpliendo prisión preventiva. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es cómo alertamos antes estas situaciones. Desde hace ya casi más de 10 años el Estado viene invirtiendo progresivamente en políticas que hacen, primero, a tener cifras. Uruguay no tenía cifras de violencia. Recién en el año 2008 se hace una primera encuesta de pautas de crianza, y ahora sistemáticamente todos los años el CIPIAP plantea este informe que nos ilustra de la parte de las situaciones que llegan. Hay equipos de violencia doméstica y que se dedican también a trabajar con niños y adolescentes en todos los prestadores de salud. Eso es una prestación que se da y que sale del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde hay equipos para ello. Hay, dentro de lo que tiene que ver con INAU, hay servicios públicos y hay ONGs que están en convenio con INAU, o sea que INAU tiene un convenio con organizaciones de la sociedad civil para brindar atención a niños que viven maltrato y abuso, y así en otros sectores del Estado. Creo que una de las cosas que nos tiene que interpelar es la evaluación de esos servicios, ¿no? ¿Cuántos casos se atienden? Es una dimensión, pero lo otro es qué se hace con los casos que se atienden, ¿no? Estaba esperando que hicieras como una pausa para preguntarte eso. ¿Qué pasa con esos casos que se atienden? Porque ¿qué pasa con esos casos que atienden? Es una pregunta, pero vuelvo a insistir con la otra. ¿Cómo es que se logran escapar otros casos? Exacto. Cuando tú llevas a tu hijo al pediatra para arrancártelo, te lo desnuda y te lo revisa. Bueno, Entonces, en esos espacios
en la salud, en la educación y en otros sectores, también se han hecho protocolos que establecen indicadores que tienen que alarmarnos y decir, bueno, ¿qué pasos puedo seguir? Como tú ponías el ejemplo, en los prestadores de salud, al tener equipos de referencia de violencia doméstica, no quiere decir que yo tengo la sospecha y salgo corriendo a hacer la denuncia. Tengo la sospecha, existe un equipo que tiene otra especialización a quien le puedo mandar, derivar el caso para que se indague sobre lo que está pasando, y la judicialización puede ser una estrategia. Ese es el protocolo. El pediatra, por ejemplo, pongamos el pediatra de ejemplo porque es el que suele tener contacto, sí. De repente puede ser el que lo está vacunando Sí. también. Si le llama la atención, avisa a ese equipo que tú Los prestadores de salud sí. en su mayoría tienen protocolos internos y hay una guía para ese trabajo. En los centros educativos hay un mapa de ruta. Acá creo que hay algunas dificultades que por eso yo decía, tenemos que poder evaluar cuánto se está detectando, cuánto se está trabajando, qué grado de adherencia tienen las personas que se las cita a ir a esos servicios y si no van, ¿los vamos a buscar a la casa? ¿Tenemos algún otro contacto? ¿Sabemos qué pasó con ese niño, si había quedado de venir y no volvió? ¿Y cuáles son las respuestas a esas mismas preguntas? Bueno, que vos las estás respuestas haciendo? yo te puedo dar de respuestas que tienen que ver con la casuística, pero no tenemos una evaluación de los servicios. Yo no te podría, hoy no hay ningún modelo de abordaje con los niños y adolescentes que yo diga, esto es efectivamente lo que hay que hacer, porque no está respaldado en una evaluación. A mí me ha tocado, por mi trayectoria como profesional en ciencias sociales, evaluar proyectos en otros países, donde en realidad la evaluación tiene que ver con el dato de cuánto atendí, pero además qué modifiqué. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en eso? Claro. ¿No? Porque si mi objetivo es detectar, bueno, ¿cuántos casos detecté y qué de esos casos lograron cortar la violencia y en el caso que se tenga que denunciar, si se denunció y si se logró imputar, por ejemplo? Claro, porque si no es como una especie de pescadores de cifras. Sí. Se detectaron 4.000 casos de violencia hacia niños. ¿Y qué hicimos después? Claro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esto es más en términos de diseño de la política y de seguimiento de los servicios. O sea, el monitoreo, porque si tú me decís recursos, yo te digo, hace 15 años no había los recursos que hay hoy. No estaba puesto el tema como está hoy. En cada territorio tenemos comité de recepción local, que son los técnicos de las distintas instituciones, la salud, la educación, todos los que tienen que ver con los niños en esa comunidad, está liderado por el CIPIAB, y ahí se llevan muchas veces los casos para dirimir cuál es la mejor estrategia. Porque no es lo mismo actuar en un caso de violencia psicológica con un niño escolar que en un caso de sospecha de abuso sexual, que en un caso de certeza de abuso sexual. Entonces, eso implica tener además, compartir cuando hablamos del grado de riesgo. Los protocolos que yo recién te mencionaba, todos tienen una lista de indicadores de riesgo. El tema es que muchas veces no todas las instituciones que trabajan con el mismo caso se ponen de acuerdo en cuál es el grado de riesgo. Para lo que uno es alto riesgo, para el otro capaz que hay que buscar otra estrategia. Y en eso, que ahora lo podemos hacer porque existen esos instrumentos, hace 10 años no existían, ¿no? Pero claro, se va avanzando, pero tiene que haber de alguna manera, desde la unidad o desde algún tipo de institución, alguien que de alguna manera dirima la situación y le dé andamiento. Sí, ahí el CIPIAB, que en realidad es el organismo coordinador, que la Fiscalía también lo integra, viene avanzando en lo que tiene que ver con definir modelos de intervención, esto que yo te decía, a veces parece, para la gente que escucha es importante saberlo. Cuando digo modelo tiene que ver con, se trabaja con los padres, no se trabaja, se va a la casa cuando el niño no viene, es un servicio que las personas tienen que venir o vamos hacia la casa. Eso tiene que ver con las herramientas del modelo para intervenir en los casos, ¿no? Porque cuando decimos intervenir suena hagamos la denuncia. Y la denuncia, y ahora voy a hablar explícitamente del rol de la Fiscalía, la unidad de víctimas trabaja cuando los casos llegan a la justicia penal, no a la justicia de familia, a la justicia penal, cuando se denuncia un delito del cual el niño está siendo víctima en el ámbito doméstico. Exacto. Antes hay otros organismos. Y lo que nosotros solamente aparece ahí, claro. Bueno, y que lo que decimos es, cuando llega ahí, ya es muy tarde. Claro. Es tarde, es reparable.
pero es tarde. Sí, lo deseable es que ni lleguen. Lo deseable que no suceda. Exacto, es que ni llegan. Claro. Es verdad que cuando llegan, lo que tiene que hacer la unidad con los técnicos es trabajar con los técnicos que venían trabajando antes y que acercan este caso a la justicia, y sobre todo acompañar a los niños para que el acceso a la justicia no sea revictimizante. Por supuesto. Y eso creo que... ese modelo cambió. En eso venimos trabajando. Sí. Yo siempre digo que cambiar prácticas de un sistema de hace muchísimos años donde la víctima siempre fue un objeto de prueba y no un sujeto a lo largo del proceso, va a ser un cambio que va a llevar su tiempo, ¿no? Sin duda hay mecanismos, herramientas y prácticas que nos están permitiendo que las personas accedan a la justicia. De hecho, en esta semana también hubo una sentencia que fue pública de dos niñas que en el ámbito doméstico sufrían unas situaciones de abuso sexual por parte de su papá biológico. Cuando su papá biológico pasa a estar privado de libertad por violencia doméstica, las niñas se animan a contarle a su mamá, y ahí vemos cómo también es a veces difícil la detección, porque los mecanismos de abuso sexual hacen que los niños estén como en una situación de atrapamiento, donde sienten miedo también de decir, porque sienten miedo de lo que les puede pasar a los adultos, qué le puede pasar a mi mamá. Y esa también es la amenaza del abusador. Si tú lo contás, tu mamá no te va a creer, nadie te va a creer. Por supuesto, y además en el caso, como tú decís, de un padre biológico, seguramente esos niños abusados igual lo quieren, o sea, es el padre que conocen, entonces también, ¿y qué va a pasar? Voy a ir preso. Es muy complicado. Estaría buenísimo, y en otra oportunidad lo podemos hacer, es seguir hablando del trabajo de la unidad, porque cuando uno piensa en víctimas, claro, primero uno piensa obviamente en la víctima concreta, pero esa víctima tiene familia que también es víctima, el victimario también tiene familia que es víctima de su accionar, entonces ahí la red de víctimas se amplía mucho más. Sí. Y bueno, y estaría bueno en otra oportunidad poder hablar. En realidad el equipo de la unidad desde Montevideo fue a reforzar el trabajo en Rivera, y bueno, parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es el hecho puntual que tiene que ver con trabajar con las víctimas que están en el entorno inmediato de la niña, ¿no? Claro. El padre biológico, los abuelos, paternos y maternos, conversar también y poder tener un espacio de intercambio y de contención con los educadores, con el centro de salud, poder aportar también en lo que tiene que ver con cómo se va a trabajar esto con los demás niños que conocían a la niña, ¿no? Sí, exactamente, sí, todos los compañeros, hermanos y demás. Mariela Solari, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos pronto. Muchas gracias a usted.